comenzar nuestra lectura ahí en el versículo 1. Dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Una frase que me viene repitiendo en la mente, que ya la hemos estudiado en Romanos el capítulo 8, versículo 29. A los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo. Y lo hemos mencionado ya esto, pero simplemente para volver a pensar que aquellos a los cuales Dios ha mostrado su afecto, que se ha acercado en este conocimiento previo, es aquel pueblo al cual Dios no ha desechado. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, y esta frase que no la mencioné, no vamos a desarrollarlo, pero simplemente hay ocasiones donde Dios permite que alguien ora en contra tuyo. Hay una ocasión en Deuteronomio capítulo 15, Santiago capítulo 5 hace la misma mención, y es de la situación del pobre. Cuando uno desampara al pobre y no lo atiende debidamente, la Biblia dice, él orará contra ti, será oído. Y hay otras ocasiones en la Escritura, pero simplemente a veces nosotros tomamos quizás ocasión o cartas en el asunto de hablar contra un hermano, como pasó con Moisés, cuando Aarón y María hablaron mal contra él, en Números capítulo 12. Él no se defendió. La Biblia dice que era de los hombres uno de los más mansos de la tierra. Él no se presentó en defensa hacia sí mismo, pero se acercó Jehová y la pregunta de él es, ¿no tuviste temor de hablar mal contra mi siervo Moisés? ¿No tuviste temor de hablar mal contra mi siervo Moisés? Y uno a veces piensa en esto, en la lista de versículos que se presentan en Romanos capítulo 14, el tema de que Pablo dice, decidid por tanto no causar tropiezo al hermano, no ser de estar en la contra de él, como acá tenemos a Elías que se sentía absolutamente solo, o lo que meditamos la semana pasada, creo que fue, donde Pedro también se había puesto contra los discípulos y aún contendían entre sí quién de ellos sería el mayor. Terrible la situación entre ellos. ¿No sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? No lo mencioné, simplemente lo menciono. Cuando se abre el quinto sello, dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 6, vi las almas debajo del altar que clamaban. Y ellos sí estaban orando contra los sus homicidas. No siempre vemos ese principio, porque lo observamos en Hechos capítulo 7, cuando Esteban está muriendo, él no ora en contra de ellos, sino a favor de ellos, de sus enemigos. Pero hay ocasiones. ¿Cuándo debe ser eso? El Señor nos tiene que guiar, pero hay ocasiones. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo ora en contra de uno de sus enemigos. Se llamaba Alejandro, el calderero. Me ha causado muchos males. Entonces, en esa ocasión, él se presenta al Señor y dice, esto tiene que ser tratado. Yo creo que compartí esta historia hace un tiempo atrás. Aquí Elías está renegando en contra de Israel. Dice, Señor, a tus profetas han dado muerte,
a tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matar. Y Dios no responde a esa oración en ese momento. Pero me hace pensar en una ocasión donde mi padre tenía una persona que era muy molesta. Esto pasó en Caleta, Olivia. Y la familia era muy molesta, ponían baffles en la reunión. Ellos tenían la casa al lado, ponían baffles afuera, ponían música durante toda la reunión y afectaban el culto. Mi papá fue a la casa, les pidió si por favor no lo hiciesen. Ellos se seguían riendo, burlando. Entonces papá le dijo, yo voy a orar para que Dios los castigue. Y obviamente ellos se burlaron. Más o menos una semana o 2 semanas después del asunto, tuvieron un accidente en la ruta y murieron todos menos uno. Y vino ese uno, que era un joven de la familia, y dice que entró a la iglesia llorando, arrepentido. Mi padre siempre me lo relata como, bueno, el Señor respondió a las oraciones y sacó un versículo fuera de su contexto, que era 1 Corintios capítulo 3, que dice, el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y hay situaciones serias en las Escrituras. Hay situaciones serias donde el Señor interviene. Pero acá tenemos, y estaba pensando también, cosas que no mencioné la semana pasada, que me vinieron a la mente después en el tema de Job. Cuando Dios viene y habla con los amigos de Job, como que ellos no han hablado bien de él, como Job, y dijo, miren, la situación es tan agravante que Job va a orar por ustedes para que no les venga mal. No les venga mal. ¿Qué dice el versículo 4? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y quiero enfocar esta mañana sobre estos siguientes 3 versículos. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y sí por gracia. El apóstol Pablo es el apóstol de la gracia. Simplemente si cuentan las referencias de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento, aproximadamente son 140, de las cuales 2/3 de ellas son usados en las epístolas del apóstol Pablo. O sea que aproximadamente un 75% de la enseñanza de la gracia es dado por este apóstol. El apóstol que a veces tenemos tendencia a decir que era machista, porque él tiene mandamientos en cuanto a las mujeres y la función de ellos dentro de la iglesia local. Pero sin embargo, este es el apóstol que ha conocido profundamente la gracia de Dios. 1 Corintios capítulo 15, él le dice en el versículo 9, a mí que soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol. No soy digno de ser llamado apóstol. Y por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por el favor de Dios, soy lo que soy. Y sabemos que la gracia de Dios es multiforme. Pedro nos dice eso. Pero dice, sí, por gracia. Y algunos comentaristas dicen, este es un texto donde Pablo amplía este tema de la gracia, especialmente con los judíos. Sí, por gracia ya no es por obras. Y de otra manera la gracia ya no es gracia. Y sí, por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. No sé por qué se agrandó acá la letra. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Vamos a tener un momento de oración antes de examinar las Escrituras. Voy a pedir a Camila si puede cerrar esa puerta. Gracias. Amado Padre, te agradecemos por esta mañana de resurrección. Por tus bondades que tú nos has ya otorgado esta mañana, misericordias innumerables.
Oh, si el cielo nos contaría en esta mañana solo lo que nos has dado hasta esta hora, de este principio del día, de este primer día de la semana. Si solo nos contaría el cielo lo que tú has abundado en misericordias, estaríamos maravillados y admirados en gran manera. Eterno Padre, no podemos empezar a contar las misericordias que son eternas, que conforme al salmista David han sido desde la eternidad, si solo meditarían nuestros corazones en este hecho, que no solo antes de nacer, sino antes que el mundo fuese, tú has tenido de nosotros misericordia. ¿Cómo entra nuestro entendimiento y pensar que en la eternidad pasada, cuando solamente tú, el Padre, el Hijo y el Espíritu estaban en esa eterna comunión, en ese eterno amor, estábamos siendo participantes de esa eterna misericordia? ¿Cómo entender eso en nuestras mentes y corazones? Que antes que el mundo fuese, ya se nos dio a nosotros aquello que nosotros no sabíamos que poseíamos y teníamos. Gracias te damos, oh Dios, por la misericordia que nos has extendido esta mañana, por poder estar presentes, por la misericordia de la vida, por el aire, por poder respirar, porque en ti vivimos y somos y nos movemos. Y ahora nuestros pensamientos al examinar las Escrituras, y a tu siervo a enseñar con sencillez y con humildad. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Voy a volver a leer estos versículos. Y dice así: así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Yo voy a estar leyendo algunos versículos que no anoté, pero que quiero que simplemente escuchen, que debería haberlos puesto como siempre hago, pero no lo hice, entendiendo este pasaje de gracia. Pablo escribe en los Romanos, el capítulo 9, versículo 29, como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Esto es una cita del libro de Isaías, el capítulo 1, versículo 9. Cuando el profeta describe la situación presente de la nación de Israel, dejemos llevarlos ahí un momento. Isaías, el capítulo 1, no lo anoté, perdón por eso, no lo puse en pantalla, pero escuchen estas palabras: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser aún castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Y dice: y si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como a Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Está hablando a su pueblo. Y está Dios describiendo a su pueblo
que en el versículo 3, que no lo leí, dice estas palabras: el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre, su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Cuando estaba meditando sobre estos pasajes que leímos, específicamente el versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado, y esa frase "ha quedado" es lo que queda de restos, o sea, lo que no tiene mucho valor. Es cuando uno va a una tienda a comprar alfombra y no quiere comprar una alfombra entera, sino simplemente algunos retazos que han quedado, pedazos que están ahí. Y en realidad son inservibles, inútiles. Esa es la idea de la palabra remanente. O sea, algo inservible, algo que ya no tiene valor, algo que nosotros no pagaríamos mucho dinero por ello. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Deseo simplemente desarrollar primeramente esa frase que hemos desarrollado otras veces, pero quizás en un ángulo diferente esta mañana. Escuchen las palabras del Señor en esta frase de escoger. En Juan 15, 16, el Señor dijo: no me elegisteis vosotros a mí. Eso es todos esta mañana. Todos los que estamos aquí presentes esta mañana. Todos nosotros que estamos aquí presentes esta mañana, si hubiésemos sido dejados a nuestra voluntad 70, 80 años, si quieren la edad de Matusalén, si quieren la edad de Noé cuando empezó a tener hijos a los 500 años, si Dios nos hubiese dejado a nuestra elección, que cuántas veces Dios probó a Israel con esto, no porque Él no lo sabía, sino porque, como muchas veces en la Escritura, para mostrarte lo que hay en tu corazón. En Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 20, Dios le dice a Israel: he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Y luego extiende su mano y dice: escoge la vida y el bien. He puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. No dice: escoge la vida y el bien. Acá está delante de ti. O dice: ¿para qué? ¿Para qué Dios puso el mal? ¿Para qué Dios puso la muerte? Por así decir, ¿por qué me da a mí a elegir? Nosotros renegamos con ese atributo que empezamos a meditar estas semanas y vamos a estar estudiando, que es este efecto de la soberanía de Dios, donde Él determina las cosas. Cristo mira a sus discípulos y le dice: no me elegisteis vosotros a mí. Que eso penetre en nuestros corazones, que nosotros no hubiésemos elegido a Cristo por varios motivos, pero déjenme darle algunos que Él da en el mismo Evangelio de Juan. Él dice en el capítulo 3, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aman las tinieblas, aborrecen el bien, aman el mal. No me elegisteis a mí. El corazón no desea a Cristo, aun cuando hay promesas de Él para el pueblo. Por ejemplo, en Juan 5, Él le dice a los escribas y fariseos: escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida. No queréis venir a mí. Dijo: no es que estoy faltando a invitarlos a que vengan. Una y otra vez hemos estudiado esto. Escuchen el texto. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y esa elección, no piensen por un momento que era algo que Él vio en nosotros que era digno de ser elegido. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Seguimos con ese mismo concepto. Escuchen Juan 15, 19. Si fuerais del mundo,
el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí de ese lugar. No era un ambiente hermoso en el cual tú estabas. No eras algo especial. No eras algo importante. Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Porque supongamos que el mundo éramos nosotros nomás. Y Él escoge a alguno de nosotros. Y enseguida nace la envidia. El por qué ellos, sino a mí. Antes yo os elegí del mundo. Escuchen. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Nosotros conocemos esta verdad en la Escritura. Pero es una exclusividad del Padre, del Hijo. Cuando estudiamos Juan 17, parece que la elección es del Padre. Cuando estudiamos estos textos, parece que la elección es del Hijo. Yo sé a quienes he elegido. Sigo leyendo pasajes que ya conocemos. 1 Corintios Pablo dice, versículos 27 y 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Lo que no es para deshacer lo que es. No sé si piensas que por ahí hay algo digno de escoger en mí. Yo hago bromas de eso, pero al estudiar las Escrituras uno sabe, no había nada. Esto me hizo pensar, hermanos. Ustedes leen el capítulo 6 de Génesis y en el versículo 3 Dios dice esto: mi espíritu no para siempre contenderá con el hombre. Los días del hombre serán 120 años. Bueno, hubo una reducción de tiempo y Dios dijo, bueno, vamos a darle al hombre 120 años. Los 120 años se acortaron a 100. Cuando estudian ese pasaje, se hacen 100. ¿Qué es lo que tardó Noé en hacer el arca? Pedro nos dice que en esos años la paciencia de Dios esperó. ¿Esperó qué? Lo que hoy nuestra teología evangélica errada enseña. Que si le dan suficiente tiempo al hombre, va a buscar lo correcto, va a hacer lo correcto, su corazón va a ser inclinado a esto. Cuando llegamos al 6:5 de Génesis, dice, y vio Jehová que la maldad del hombre era grande en la tierra y que todo intento y pensamiento de su corazón era de continuo solamente el mal. Y uno dice, bueno, pero esa es esa generación. Dale otra generación. Dios dice, ¿quieren saber algo del futuro? Bueno, vamos a Génesis 8, versículo 16. Este es el futuro. ¿Qué es el futuro? No voy a destruir más la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. Eso es la inclinación del hombre. Ese es el intento del hombre. Así es el hombre siempre, en todas las generaciones. Él no cambia. O sea que cuando Dios viene a escoger algo, escoge lo malo, escoge lo podrido, escoge lo corrupto. Dios no encontró un buen barro y dijo, esto es digno de tomar en cuenta. No, lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Seguimos, Efesios 1:4. Pablo dice, según no se escogió en él antes de la fundación del mundo. Esto sobrepasa nuestro entendimiento para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Voy a volver al texto. Pero simplemente para hacernos pensar sobre esta lección, cuando la Escritura dice, escogido por gracia. ¿Por qué por gracia? Resistimos a eso naturalmente. Naturalmente nosotros resistimos. ¿Por qué por gracia? Porque ¿qué no encontró algo digno de escogerme? Elegidos según la presciencia de Dios, me encanta este texto, en santificación del Espíritu, para obedecer. O sea que la elección fue previa a la obediencia.
En muchos mundos, círculos evangélicos, ponemos la obediencia como causa de la elección. La elección es previa a la obediencia. Me escogió para obedecer. No es que obedezco y por eso me escoge. La Escritura dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Romanos 8:33, que lo conocemos, en todo el contexto de Romanos que hemos enseñado, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pablo dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo, a Tito, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y al conocimiento de la verdad que es según piedad. Pablo a los tesalonicenses, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Veníamos hablando de esto como mujer un poco en el auto. Déjenme decirles esto. Hay cosas que son evidentes. O sea, había algo de una visión apostólica en Pablo cuando él escribe a los filipenses y dice, hablando de ciertas personas en la iglesia de Filipos, dice, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cómo sabía eso? Él no fue ahí. Pero sus vidas marcaban eso. Pedro, no lo anoté al texto, pero Pedro en su segunda carta, el capítulo 1, dice, haced vuestra elección firme. ¿Yo? ¿Yo puedo hacer mi elección firme? No. Lo que Dios escogió ante la fundación del mundo es firme. Pero lo que Pedro está diciendo es que se note, que se muestre que somos elegidos de Dios. Si nosotros decimos que somos y andamos en cualquier cosa en la semana y en nuestras vidas y nunca leemos, nunca oramos, nunca buscamos al Señor, no hemos sido escogidos por Él. Pablo, extendiendo este tema que ya lo hemos estudiado, pues aún no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Voy a volver, pero solo quiero establecer el concepto de la Escritura, de cómo que Él tiene la autoridad de escoger antes. ¿Con qué derecho? Volvemos a los textos. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Y ahora, ¿cómo es que Él escoge? La Biblia utiliza una palabrita según o conforme. Efesios 4, yo no cité todo el texto, pero tomé las referencias que hablan de esto. Efesios 4, 1 al 6 dice, nos escogió en Él. En Él. Efesios 1, 5 dice, nos escogió en amor. Para aquellos que piensan que fue un cálculo frío, distante de Dios. No. Ahora, ¿cómo se entiende ese amor con lo no amable? Ese amor con lo podrido, ese amor con lo que inservible que éramos nosotros. Efesios 1:4, 1:5 dice, nos escogió en amor. Efesios dice, versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. No había nada que adulteró su afecto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la relación noviazgo, la relación matrimonial. Me acuerdo años atrás cuando yo conocí a Lisa en el Instituto Bíblico y queriéndome hacer el espiritual, mi cuñado me pregunta cuando estábamos de noviazgo, me dice, ¿y qué te atrae de ella? No. O sea, me gusta como es. Ah, qué bueno, me dijo. O sea que no hay una atracción física. Bueno, sí, le dije, hay una atracción física. ¿Pero te gusta como es? Sí. Estoy tratando de ser espiritual.
Dios conoce cada pensamiento, cada intención, cada cosa de nosotros. Lo conoció antes de los siglos. Sabía, Spurgeon lo dijo de una forma media chistosa cuando dijo, gracias a Dios que me escogió antes de la fundación del mundo, porque si me hubiese conocido ahora, no me hubiese escogido. Y se sobreentiende lo que él estaba diciendo. Spurgeon estaba diciendo, Dios me escogió con un pleno conocimiento de todo lo que soy. Nadie, ninguna persona aquí, si conociera por un día tus pensamientos, te escogería. Un día. Hablemos de una semana, hablemos de un mes, hablemos de un año, hablemos de que, como me enseñó mi profesor en el instituto, nuestros corazones empeoran con el tiempo, no mejoran. Nuestra carne, que está viciada según los deseos engañosos, no mejora, sino que va empeorando. Es más, la lámpara de Jehová baja en el aljibe de nuestro corazón, y cuanto más crecemos en Cristo y más desciende esa lámpara del Espíritu de Dios a nuestros corazones, más mugre se ve. Es impresionante cómo cuando nos estamos poniendo más ancianos nos maravillamos de cuánta es la impureza que hay en nuestros pensamientos y nuestros corazones. Cuando Pablo estaba en la intimidad más profunda con el Señor, Romanos capítulo 7, estaba describiendo cosas de su corazón y de su cuerpo que eran impresionantes. En mí no mora el bien, yo sé que el bien no está en mí, en mi carne, en mis pensamientos. Dice, en todos mis miembros mora el pecado, no hay nada sano en mí. Dios no estaba ajeno a este conocimiento. Más cuando el Señor escoge a Pedro para ser su apóstol, él sabía que 3 años más tarde Pedro lo iba a negar. Pero sabía también que iba a discutir quién de ellos sería el más grande. Sabía que iba a ser un hipócrita en Gálatas capítulo 2. Sabía todas las cosas que iba Pedro a hacer. Sin embargo, el Señor lo escoge a pesar de. ¿Y el motivo? Bueno, Efesios, ustedes ya lo saben, versículo 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Cuando yo leo versículo 4, no hay nada mío ahí. ¿Qué quiero decir con eso? Escogido según en Él, en amor y el puro afecto de su voluntad. Dios. Bueno, por ahí estamos equivocados en teología. Por ahí es que la elección es un poco inclinada, la balanza hacia Dios. Pero debe haber pasajes en la Biblia, debe haber textos que nos enseñan el otro lado. Debe haber algo que dice que Dios encontró en los corredores del tiempo, encontró algo en nosotros digno de ser escogido. Debe haber, tiene que haber. No puede ser que sea todo de Dios. Sería una elección monarquista total, que significa Dios, tan solo Dios. No puede ser eso. No, sigamos leyendo. Efesios 1:7. Nos escogió, dice la Biblia, según las riquezas de su gracia. O sea, la idea de Dios es mostrar cuán rico Él es en gracia. Me escogió para mostrarme cuán rico es. Y por los siglos de los siglos, conforme a Efesios 2:7, va a mostrarnos la riqueza de su bondad para con nosotros en Cristo. No va a haber forma de terminar de contar de esa riqueza. Sé que la eternidad no va a ser suficiente para contar. A mí me gusta mucho Nehemías capítulo 9, versículo 5, cuando habla acerca de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y dice, no tenemos forma de bendecirlo porque empezaron en la eternidad pasada, se extienden a la eternidad futura. Y yo nací en el tiempo de esta eternidad, en el año 1965, y yo le tengo una deuda atrasada a Dios por todo lo que Él me ha dado, que yo no sabía que me había dado, y que estoy empezando a entender que me dio en mi conocimiento de Cristo, y yo le debo eso por la eternidad. ¿Cómo hago para pagar a Dios gratitud por lo que empezó a darme en la eternidad pasada? Y que me va a enseñar, yo no sé si, cuándo Dios va a enjugar las lágrimas de los ojos, pero yo no sé cómo vamos a expresar a Dios nuestra gratitud, no llorando. Me he puesto a pensar en eso. ¿Cuántas veces estoy sentado en el estudio, estoy pensando y meditando y estudiando, y se me brotan lágrimas y digo, ¿cómo puede ser, Señor? Tanta bondad, tanta misericordia,
para esta vasija tan podrida. Efesios 1:9. Ahí dice las riquezas de su gracia. Un poco desbalanceada la balanza. Parece que es más Dios que yo. Prosigo. Por ahí vamos a encontrar algo. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Te ha pasado alguna vez eso? ¿Has conocido a alguien? ¿Saben que años atrás, cuando yo era pastor, que puse una foto en Facebook, una de las hermanas de la iglesia ya, que congregaba con nosotros, subió un pequeño pantallazo del lugar donde nosotros estábamos con pastor. Un paraíso, sinceramente. Lindo lugar. Muy parecido a Bragado. No. Un paraíso. Y ella subió una foto de eso. Ni me acuerdo lo que iba a decir de eso. No te voy a preguntar qué estaba diciendo porque me vas a decir. Ni idea. Ya me olvidé lo que iba a decir de eso. Ay. Como tengo la mente a veces. Fíjense Efesios, voy a seguir porque si no, después el Señor por ahí me lo trae. Efesios 1:11. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Otra vez, parece que la balanza está inclinada. Según dice 1 Pedro 1:1, según la presciencia de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Búsquenlo según en el Nuevo Testamento. Y yo busqué todos. Y lamentablemente no hay ninguno que diga según tu carácter, según tu persona, según tu innata bondad, según un destello ínfimo de luz que había ahí quemando, que era digno de ser alabado, digno de ser escogido, digno de ser honrado. No hay nada de eso en la Escritura. Es más, Tito nos dice, nos salvó. Y acá viene esta frase, ustedes la han conocido otras veces, pero fíjense, no nos salvó, no por obras de justicia, que nosotros hubiéramos hecho como si hubo obras de justicia. Vamos a suponer que las hubo. Como dice Isaías 64:6 que son. Todas vuestras justicias, dice Isaías, son como trapos de inmundicia. O sea que si yo me acerco al trono de la gracia con algo por el cual decir, acá está, esto es lo que yo presento. Lo que pasó con Caín cuando presentó algo. Y la Biblia dice que no miró con agrado a Caín. Y creo que ahí Phillips tiene un poco de razón cuando, ¿cómo es que Dios manifestaba agrado y desagrado? Fuego. Con fuego. Lo hizo con Elías cuando preparó el altar y Dios mandó fuego del cielo y consumió. Y algunos creen que pasó lo mismo con Abel, Dios consumió y el de Caín no vio nada de fuego. No vio ninguna aprobación. Tito dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, vuelve a inclinar la balanza a uno de sus atributos, sino por su misericordia. Timoteo a Pablo le dice, dice, no conforme a nuestras obras, y aquí otra frase difícil de entender, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, no cerré el texto, antes de los tiempos de los siglos, que es en la eternidad pasada. O sea que yo y tú recibimos cosas en la eternidad pasada que nosotros no sabíamos que teníamos. Y la pregunta es, ¿por qué? Está todo dentro de su beneplácito, su voluntad. Pero si lo hubiese hecho de otra forma, vamos a leer el texto nuevo. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por gracia, si por gracia, pero ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues lo que buscaba Israel, que lo buscaba según sus obras, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ahora,
Vamos a suponer que el texto se hubiese escrito de esta manera. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por obras. No hay ningún versículo que diga eso. Pero nosotros tenemos en la mente nuestros pensamientos que Dios mirando bien lejos. Por ahí vio algo. Vio algo en alguno, por eso escogió. Cuando uno estudia este tema con su profundidad de Dios mirando hacia adelante, ya voy a ir a eso. Faltamos mucho hoy. Más es interesante porque estaba meditando que en Salmo, David dijo en Salmo 103, dijo versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras obras, ¿se acuerdan? No dijo eso. Digo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras obras. Dijo, no ha hecho con nosotros conforme a ¿qué? A nuestros pecados. ¿Por qué Dios no dijo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras obras? Porque Dios asocia que todas nuestras obras, todas nuestras justicias son pecados y que todo pensamiento de intento del corazón es continuamente el mal y nada bueno puede salir de un árbol podrido. Cristo dijo, haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. ¿Cómo podéis vosotros hacer lo bueno siendo malos? Entonces, yo digo, ¿puede Dios ver algo bueno en este mundo? ¿Salir de un árbol podrido? No. Entonces lo que Dios escogió fue malo. Puramente malo. Dios lo escogió en un estado totalmente podrido. Todas las obras corrompidas, todos los intentos del pensamiento totalmente malos. Dios escoge algo malo. Dice la Biblia en Oseas capítulo 14, versículo 4, los amaré de pura gracia. No son dignos, ser amados. Pero supongamos que el texto diga esto. Así también, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por inclinación natural a las cosas eternas. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay que tienen una inclinación natural a las cosas eternas? Por ahí hay alguno en este mundo que nació con esa tendencia natural hacia lo eterno. Si existe algo así, si hay alguien que tenga una inclinación, no es natural y esa inclinación la ha dado Dios. No tenemos esa inclinación. La Biblia dice en Eclesiastés 3:10, Él puso eternidad en el corazón. Tú no la buscas por tu inclinación. Él puso eternidad en el corazón. No hay una inclinación natural a las cosas eternas. Dios mira y dice, te escogí porque vi en tu corazón que me ibas a amar. Entonces te escogí. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros. Primero, no es que nosotros tuvimos una inclinación a amarlo. El amor que surge en nosotros hacia Él es por ser amados por Él. Supongamos que leemos el texto así. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por los que le buscan. ¿Cómo sabemos que eso no es verdad? Bueno, ¿qué nos dice Hechos capítulo 17? ¿Ustedes se acuerdan? Hechos 17 dice que Dios hizo al hombre, versículo 24, y lo va a juzgar, versículo 31, y entre esos dos dice, lo creó para que le busque. Pablo enseñó esta doctrina en Romanos capítulo 3 cuando enseña los 4 no hay. Dice, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. La Biblia dice en Salmos 14 y Salmos 53 que Dios desde los cielos mira sobre los hombres para ver si hay alguno que le busque. O sea que cuando Dios escogió, esa persona no quería saber nada con Dios. Cuando Dios te llamó, estabas yendo en la dirección contraria. No querías saber nada con este ser que te escogió. No lo estabas buscando.
y de repente te da vuelta y te das cuenta. Misericordia pura. Hay un himno que está escrito sobre eso que me encanta escuchar. Se llama Su gracia en mí. Si no fuera por su gracia, ¿a dónde estaría yo? Dice el himno. Un remanente escogido por los que le buscan. No existe. Bueno, sigamos leyendo. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por los deseos afectuosos hacia Él. ¿Sabes que yo? ¿Cuánta gente hemos hablado en la calle? ¿Cuánta gente hemos golpeado las puertas? Y me he encontrado con gente que uno le dice, queremos darle un folleto. ¿Sabes que yo estoy con Dios siempre? Son de las peores personas, pero te dicen, yo estoy con Dios siempre. ¿O sí qué? Todo el tiempo estoy pensando en Dios. La Biblia dice en Salmo 10 que el malo no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. No tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. Ha quedado un remanente escogido por los deseos afectuosos hacia Él. Personas me han preguntado, ¿y qué de Cornelio? Yo pregunto a ti también, ¿qué de Cornelio? ¿Por qué Cornelio hacía oraciones a Dios? Yo creo, Dios estaba orando con Cornelio hacía tiempo. Pero supongamos que el texto diga así. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por bondad innata en el hombre. Cristo contestó esta pregunta. Pero lo dijo varias veces. Pablo dijo, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero bondad innata, quizás una persona tiene esa naturaleza de querer hacer el bien. Cristo dijo, ¿cómo podéis vosotros hacer lo bueno siendo malos? No existe esa bondad innata. Pero, por ejemplo, supongamos que el texto diga, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por ver la fe futura. Alguien va a creer en mí. No anoté el texto, pero ustedes conocen el pasaje y le pedí a Cristian si pudiese leer Efesios capítulo 2. Solamente leer el versículo 8 y 9. Texto que para muchos se debate, pero porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y algunos apuntan a la gracia y la fe, otros apuntan a la fe, otros apuntan a la gracia en lo que sigue. Y esto no de vosotros. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Algunos contrastan con obras y dicen, bueno, la gracia se contrasta con obras, la fe se contrasta con obras. Lo que yo sé es que Romanos capítulo 4, el versículo 16, dice así. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia. Si leemos el texto, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por ver la fe futura. O sea que significa que fue algo que tú tenías que no te fue dado por Dios. Y la Escritura nos dice, Efesios 4, versículo 8 dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe se genera por oír la palabra, y la palabra oída es la palabra de Cristo. Por eso es, si ustedes se acuerdan, en Juan capítulo 17, me gusta este pasaje, Juan 17, versículo 20, escúchenlo nomás, dice así, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Visión a la fe futura. Porque Cristo dice, me estoy orando por los que han de creer en mí, futuro. Está mirando hacia el futuro y ve que hay gente que va a creer en él. Pero ¿qué dice el texto? Han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que cuando la palabra se predique, generará fe en el corazón. No es natural. Pensando en esto del futuro, me hizo pensar en esto. ¿Has pensado lo que Dios ve cuando mira tu futuro?
futuro. Por ejemplo, en Pedro dijo, me negarás 3 veces. ¿Vio algo bueno en Pedro? No. O Moisés escribe, fuisteis rebeldes en mi presencia, Deuteronomio 31, mucho más lo seréis en mi ausencia. Cuando yo no esté más, van a ser peor. No dijo van a mejorar, van a estar bien, va a haber un progreso. No. Cristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Quiere que mire hacia el futuro un segundo? Si miro hacia el futuro, no hay nada bueno. Pablo lo cita una y otra vez en sus escritos con esta frase. En los postreros tiempos no va a haber mejor. Y Pablo dijo, en los postreros tiempos habrá tiempos malos, peligrosos. En los postreros tiempos apostatarán de la fe. En los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Pablo dice, en realidad en los postreros tiempos, a medida que va pasando el mundo conforme a Mateo 24, va aumentando la maldad. No es que va disminuyendo, va aumentando. Cada vez encontramos más problemas con el mal en el mundo presente. Hasta donde Dios lo permite. Pero, por ejemplo, supongamos que diga, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por decisionismo. Él decidió por mí. Yo miré hacia adelante y vi que va a decidir por mí. No, Cristo dijo, no me elegiste vosotros a mí. Yo les elegí a vosotros. Es un remanente exclusivo. Escuchen, nosotros nunca por él. Yo di una lista hace unos años atrás. Yo no la iba a dar de nuevo. Pero una lista de textos que dice, no me queréis, no venís a mí, no me quisieron, no me buscaron, no me obedecieron, no me oyeron. Y la lista es larguísima y es todo, no me buscan. Dios tiene que pasar por alto eso, tiene que acercarse a nosotros. Nosotros no nos acercamos a Él. Cuantos más yo los llamaba, más se alejaban de mí. No quisieron. Entonces, ¿el remanente cuál es? El texto lo dice. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. No le agregues a eso. No pongas gracia y innata bondad. Gracia y fe. Gracia, no le agregues. Pablo dice, y si por gracia, ya no es por decisionismo, y si por gracia, ya no es por fe futura, y si por gracia, ya no es por bondad innata, y si por gracia, ya no es por deseos afectuosos, y si por gracia, ya no es por obras. Escuchen, gracia y obras son mutuamente excluyentes en la Escritura. Es como decimos en criollo, aceite y agua. No los juntes, no van juntos. Pero uno me dirá, bueno, Cristian leyó Efesios 2:10, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El que entiende el Evangelio entiende que la gracia genera obras, pero la elección es sin obras. Me gusta lo que dice Piper. Elección es incondicional, justificación es condicional. La Biblia dice en Romanos 5:1, justificados por la fe, pero nunca dice que somos elegidos por fe. Somos elegidos por gracia. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras. Vamos a desarrollar eso. Pero ya son unas cuantas. Vamos a orar. Padre eterno, ayúdanos a entender esta mañana que si estamos en el pueblo de Dios y somos parte de este pueblo, estuvimos en tinieblas, amando este siglo presente, siguiendo la corriente de este mundo, operando bajo el príncipe de la potestad del aire, muertos en nuestros delitos y pecados, como se leyó esta mañana, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que nosotros habíamos,
aborrecedores de Dios. Y como Tito escribió, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, lo mismo que los demás. Esos demás que nos dice la Escritura que fueron endurecidos, esos demás que murieron en su insensatez, en su dureza, en su corazón no arrepentido, en su esclavitud, amando este siglo presente, aborreciendo a Dios. Y nosotros, diferentes a ellos, nos dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios para con nosotros, nos salvó de esa insensatez, nos salvó de esa esclavitud, nos salvó de esa rebeldía, nos salvó de esa condición extraviada, no por obras. Si fuesen obras, Señor, estaríamos condenados. Gracias por no mirar nuestras obras, por no tratarnos conforme a ellas, sino por salvarlos, como dice tu palabra, por su misericordia, por su gracia. Escogidos por gracia. No hay nadie aquí que haya sido escogido por Dios de la eternidad pasada que tenga algo de lo cual hacer alarde. Cuando miramos de dónde nos sacaste, Señor, solamente hace que nuestro pecado se profundice y tu gracia se enaltezca. Es maravilloso para nosotros saber que somos vasos de misericordia, objetos de tu gracia y el motivo para que seas alabado por esta gloriosa gracia que has tenido para nosotros. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.